En este día vamos a compartir algunos principios espirituales basados en la carta a los Romanos. Today we're going to share a couple of spiritual principles that are based on the book of Romans. No sé si alguna vez hayan pensado ustedes que nosotros fuimos muertos para vivir. I'm not sure if you've ever thought about the fact that we have been dead so we can live. Por lo general, cuando una persona muere, Generally, when a person dies, ningún otro puede pensar que esa persona tenga alguna clase de futuro. nobody can think that that person could have any kind of future. Hay un refrán que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. There's a refrain that says, when a dog dies, the rabies end. Para el ser humano, la muerte significa el final. For humanity, death means the end. Pero para Dios, la muerte suele significar el principio. But for God, death means the beginning. Quiere decir que, en realidad, cuando nosotros morimos, So this means that in reality, when we die, cuando morimos en Cristo, when we die in Christ, ahí comienza una nueva clase de vida. this is where a new kind of life begins. Quiero que busquen el capítulo 5 de Romanos I want you to come with me to Romans 5. y yo voy a comenzar leyendo desde el versículo 20. And I will start reading from verse 20. Todos los versículos que hoy vamos a leer los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. All the verses read today will be in the New International Version. Solamente para que tengamos un poquito de contexto, And just so we can have a little bit of context, quiero decir lo que la segunda mitad del capítulo 5 está enseñando. I want to tell you about what the second half of chapter 5 is teaching. Nos muestra la relación entre Adán y el pecado It shows us the relationship between Adam and sin y entre Jesucristo y la justificación. and between Jesus Christ and justification. Nos enseña cosas como estas. It shows us things like these. El pecado entró en el mundo por Adán. Sin entered the world through Adam. Y por haber entrado el pecado, entró la muerte. And because sin came, then death also came with it. Así, la muerte pasó a todos los hombres. And this is how death came to all men. Y eso nos muestra algo muy especial y particular. And this shows us something very special in particular. Todos somos pecadores. We are all sinners. Desde Adán viene esta cadena de depravación y de pecado. And from Adam there comes this behavior of deprivation. También enseña este capítulo And this chapter also shows que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. that through Adam's transgression is that condemnation came to men. Pero muestra que por la justicia de Cristo vino la justificación a todos. But it shows that through the justice of Christ, righteousness came to everybody. Nos dice que por la desobediencia de Adán, It tells us that because of Adam's disobedience, muchos fueron constituidos pecadores. many were called sinners. Pero por la obediencia de Cristo, muchos serán hechos justos. But because of the obedience of Christ, many will be made righteous. De acuerdo a este contexto, vamos a empezar a leer. And based on this context is that now we're going to start reading. Versículos 20 y 21 de Romanos 5. Verses 20 and 21 of Romans 5. Cuando ustedes, perdón, me confundí de capítulo. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. The law was brought in so that the trespass may increase, but where sin increased, grace increased all the more. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos acerca de la ley de Dios. I know that most of us know about God's law. Cuando la palabra hace referencia a la ley, When the word brings reference to the law,
está hablando de aquello que Dios le habló a Israel It speaks about what God spoke to Israel a través de Moisés. through Moses. La ley tenía la particularidad The law had the specific particularity de mostrarle al ser humano of showing humanity aquellas cosas en las que estaba mal. those things that they were wrong about. ¿Saben lo que provocó la ley? And you know what the law provoked? Que aumentara el pecado y la transgresión. It made sin and transgression increase. Porque antes de la ley, Because before the law, aunque existía el pecado, even though sin existed, no había nada que lo pudiera identificar. there was nothing that could identify it. No había nada escrito que dijera, eso es pecado. There was nothing written that could say, this is sin. Por eso el ser humano pecaba sin preocuparse por el pecado. That's why human beings would sin without worrying about that sin. Y sentía que nadie podía juzgarlo por ese pecado. And they felt that nobody could judge them because of that sin. Solamente aquellos que tenían temor de Dios Only those who had fear of God tenían una conciencia clara acerca del pecado. had a clear conscience about sin. Pero toda persona gobernada por el pecado, como cualquier ser humano, But any person who's governed by sin, like any human being, sentía libertad de pecar felt the liberty that they could sin porque no había algo escrito que le dijera que estaba pecando. because there was nothing written that told them that they were sinning. Lo que hizo la ley And what the law did fue poner en evidencia el pecado. was to bring to light sin. Sacó a la luz lo que estaba oculto en el ser humano. It brought to light that which was hidden within human beings. Pero dice lo que acabamos de leer, But what we just read says que por esta razón el pecado empezó a abundar. that because of this reason sin began to abound. Pero cuando eso ocurrió, But when this happened, sobreabundó la gracia de Dios. God's grace was even greater than that. No es que Dios se hizo el ciego ante el pecado de la humanidad. It's not that God became blind to the sin that humanity had. Dios era consciente del pecado God was aware of sin. y quiso hacer consciente a Israel a través de la ley de que estaba pecando. And he wanted to make Israel aware of the sin. Pero lo único que estaba ocurriendo en el ser humano era que el pecado aumentara. But the only thing that was happening in humanity is that sin was increasing. A medida que el pecado aumentó, And when sin increased, Dios tuvo un plan por su gracia. God had a plan because of his grace. Ese plan iba a mostrar que la gracia de Dios era sobreabundante, And this plan would show that God's grace was great. porque lo que venía por la gracia de Dios era muchísimo mayor y mejor a lo que el hombre conocía por la ley. Because what was coming through God's grace was even greater than what man knew at that time through the law. ¿Cuál era el objetivo del Señor? And what was God's objective? Así como el pecado estaba reinando en la muerte, Just like sin was reigning in death, porque recuerden que la paga del pecado es muerte, because remember that payment for sin is death. a través de su gracia, Through his grace, el ser humano hallara la justificación de sus pecados. human beings could find justification for their Y sin. una vez justificado, And once they were made righteous, tuviera vida eterna. they could have eternal life. Eso solamente iba a ser por medio de Jesucristo. And that only happens through Jesus Christ. Ahora, quiero avanzar en la lectura e ir al capítulo 6 desde el versículo 1. Now I want to go to chapter 6, verse 1 now. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the death through the glory of the Father, we too may live in a new life. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. El apóstol sigue escribiendo y hace una reflexión a manera de pregunta. The apostle continues to write, and he reflects on something as a question. ¿Cuál debe ser nuestra conclusión por ver lo que ocurrió en la antigüedad a través de la ley? What should we come to conclusion when we see what happened in the past through the law? ¿Cuál debe ser nuestra conclusión por saber que cuando aumentó el pecado, Dios hizo sobreabundar su gracia? What is the conclusion when we see that when sin abounded, his grace was even greater than that? La conclusión de alguno podría ser, entonces pequemos porque ahora estamos en la gracia. Well, the conclusion might be, okay, so let's just sin because now we are in grace. Continuemos pecando porque ahora la ley ya no nos puede condenar. Let's continue sinning because law cannot condemn us anymore. Ahora la gracia de Dios ha traído un plan nuevo para nuestras vidas And now God's law has brought a new plan for our lives. y podremos obtener perdón a través de la obra de Cristo. And we can obtain forgiveness through the work of Christ. Pero el apóstol dice, de ninguna manera eso puede ocurrir. But the apostle says this cannot happen. ¿Por qué? Why? Porque dice, nosotros hemos muerto al pecado. Because it says that we have died to sin. Si morimos al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? If we've already died to sin, how can we continue living in it? Y a partir de ese momento, incluye la enseñanza del bautismo en agua. And from that point on, you see the entire teaching about baptism in water. Pero yo quiero que veamos la importancia de lo que el apóstol por el Espíritu está enseñando acerca del bautismo. But I want us to see the importance of what the apostle is teaching through the Spirit. Lo primero que dice en el versículo 3 es que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte. The first thing it says in verse 3 is that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. Yo sé que por lo general cuando pensamos en bautismo, pensamos en vida. I know that we generally think about life when we think about baptism. Pero en realidad por ahí no empieza la manera de ver de Dios acerca del bautismo. But in reality, God's way of thinking doesn't start there when it speaks about baptism. Lo primero que Dios ve en el bautismo es muerte. The first thing that God sees in baptism is death. Cada creyente en Cristo Jesús, cuando se bautiza, Any believer, once he gets baptized in Christ, lo primero que hace es identificarse con Cristo en su muerte. the first thing he's doing is identifying himself with Christ in death. Ahora fíjense que dice el versículo 4, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. And verse 4 says, we were therefore buried with him through baptism into death. ¿No le llama la atención que primero mencione la sepultura y después la muerte? Doesn't it catch your attention how it first speaks about being buried and death? Cuando alguien muere, When someone dies, tiene que, perdón la redundancia, primero morir. they first have to die. Sorry for being redundant. Porque si yo sepulto a uno vivo, Because if I bury someone who's alive, estoy matándolo en vida. I'm killing him alive. I'm burying him alive. Es más, alguna vez habrán escuchado algún que otro caso de alguna persona que enterraron viva And you might have heard some cases when people were buried alive. y que al tiempo cuando sacaron el cajón se dieron cuenta que murieron por estar encerrados allá adentro y tapados por la tierra. And sometime later, when they brought out the casket, they noticed that they had been scratching the planks because they were buried under there. A Nati la idea ya no le gustó. Nati did not like this idea. Pero vamos a imaginarnos esta realidad. But let's imagine this reality. Por favor, síganme en el ejemplo.
Please follow me in this example. Primero, a nosotros se nos sepulta, We are first buried, pero todavía no hemos muerto. but we're not dead yet. Se nos sepulta vivos, We are buried alive, pero no para desesperarnos y tratar de rascar a ver cómo salimos de ahí, but not for us to get desperate and start scratching the planks, porque el lugar de nuestra sepultura es un lugar muy particular. because our burial ground is very particular. ¿Dónde dice el versículo que somos sepultados? Where does it say in this verse that we are buried? Con Él, pero lo más importante es lo otro que dijiste. En su muerte. We are buried with him in his death. La muerte de Jesús es nuestro sepulcro. The death of Jesus is our burial ground. La muerte de Jesús es donde debemos quedar sepultados. The death of Jesus is where we have to be buried. Porque cuando somos sepultados en su muerte, realmente morimos. Because when we're buried in his death, we truly die. ¿Pero a qué morimos? But what do we die to? ¿Morimos al pecado? We die to sin. ¿Morimos a nuestra vieja naturaleza? We die from our old nature. ¿Morimos a nuestro yo? We die to ourselves. ¿Morimos a todo lo que es humano en nosotros? We die to everything that is human in us. ¿Pero por qué necesitamos ser sepultados en la muerte de Jesús? But why do we need to be buried in the death of Jesus? Porque la muerte del creyente no puede ser como a cada uno le parezca. Because the death of the believer can't be just like however you want it to be. Tú no puedes decir, yo voy a morir a mi manera en Cristo. You might say to yourself, I want to die my way in Christ. Y yo entonces digo, bueno, a mí esa manera no me gusta. And then I say, well, I don't like your way. Yo voy a morir de otra manera en Cristo. I'm going to die a different way in Christ. Hay una sola manera de morir en Cristo para los creyentes. But there's only one way of dying in Christ for believers. Y es teniendo la misma muerte que tuvo Cristo Jesús. And that is having the same death that Christ Jesus had. Porque esa muerte fue una muerte que nos llevó a la victoria. Because that death was a death that brought us to victory. Esa muerte nos abrió el camino a una vida nueva. That death opened a path to a new life. Pero no puede haber vida nueva But there cannot be a new life si primero no experimentamos la muerte. if we first don't experience death. Tenemos que recordar cada día de nuestra vida que estamos sepultados en la muerte de Jesús. We have to remember every day of our lives that we are buried in the death of Jesus. Si yo no me acostumbro a estar muerto en su muerte, If I don't get accustomed to knowing that I died in his death, no voy a poder ver la manifestación de la nueva vida que recibí. then I won't be able to see the manifestation of the new life I have received. Por eso el bautismo no es un acto religioso. This is why baptism is not a religious act. El bautismo es una acción espiritual trascendente Baptism is a spiritual action that has much transcendence. que transforma toda mi vida de acuerdo al plan de Dios. And it transforms my entire life to God's plan. Cuando yo me bautizo, veo esa sobreabundancia de la gracia de Dios sobre mi vida. And when I'm baptized, I see that overabundance of God's grace over my life. Hay muchos creyentes que después de muchos años de haberse bautizado, And there are many believers who, years after they were baptized, dicen, cuando yo me bauticé no entendí nada de lo que hice. they say, when I was baptized, I understood nothing of what I was doing. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en ese momento. I had no idea what was happening at that moment. Yo estaba acostumbrado que en la iglesia había bautismos I was just used to the fact that there were baptisms in church. y consideré que en algún momento me tenía que tocar a mí. And I considered that there came a time when I had to do it. Y sí, me enseñaron más o menos lo que la Biblia dice, And yeah, they taught me a little bit of what the Bible says, pero nunca tuve una revelación de lo que significaba el bautismo. but I never had a revelation of what baptism means. Muchos de ellos quieren volver a bautizarse después, Many of them want to get baptized again after that.
Pero aunque no te vuelvas a bautizar, But even if you don't get baptized, quiero que comprendas una verdad de Dios. I want you to understand one of God's truths. Cuando hiciste ese acto delante del Señor, When you did that act before God, para Dios fue una acción trascendente en tu vida for God this was a transcendent act in your life que cambió el futuro para ti. that changed your future. A partir de ese momento, en Cristo, algo estaba siendo transformado. And from that point on, something was being transformed in Christ. Y tú te estabas identificando con la muerte de Jesús And you were identifying yourself with the death of Christ, para declarar que de la misma manera que Él murió, the death of Jesus, so that in the same way that he died, tú estabas muriendo you were dying y eras sepultado en esa misma muerte. and you were being buried into that same death. De tal manera que en tu vida natural In such a way that in your natural life, ya no había posibilidad de resurrección. there was no possibility of resurrection anymore. La vida natural quedaba sepultada en esa muerte de Jesús. Natural life was now buried in Jesus Christ. Por eso cada vez que ves en tu vida una reacción de tu vida natural, This is why when you see in your life a reaction from your old life, no significa que el bautismo no tuvo efecto sobre ti. it doesn't mean that baptism did not have an effect on you. Significa que has decidido correr la piedra de esa sepultura It means that you have decided to open the stone door y salir de ese lugar escondido en la muerte de Cristo and to get out of that place that was hidden in Christ's death, para volver a tomar el control de tus acciones to once again take control of your actions y permitir que la vida natural tome el lugar que para Dios ya no tiene. and allow your natural life to take the place that for God it doesn't have. En el nombre de Jesús necesitas que el Espíritu de Dios te revele esta verdad. In the name of Jesus, you need the Spirit of God to reveal this truth to you. Porque la revelación de esta verdad te hace libre. Because the revelation of this truth makes you free. No hay otra manera de ser libre. There's no other way of being free. La única manera de ser libre es cuando entendemos que estamos sepultados en la muerte de Jesús. The only way of being free is for us to recognize that we are buried in the death of Jesus. No entiendas esto como una mala noticia. And don't understand this as bad news. Es la mejor noticia que alguien pudiera It darte. is the best news anybody could ever give you. Porque Jesucristo hizo por ti Because Christ did this for you, lo que tú no tenías el poder de hacer. and it's something that you did not have the strength to do. ¿Cuántas veces decimos ya no quiero ser así? How many times do we say, I don't want to be like this anymore? Ya no quiero hacer esto. I don't want to do this. Ya no quiero reaccionar de esta I forma. don't want to react in this way. No quiero que mi temperamento tome el control. I don't want my temperament to take control. No me gusta hablar de esta manera. I don't like to speak this way. No quiero sentir esto por esta otra I persona. don't want to feel this against this other person. Todo eso se resume en una realidad espiritual. All of this is summarized into one spiritual reality. Estamos muertos con Cristo Jesús We are dead with Christ Jesus. y fuimos sepultados en su muerte. And we have been buried in his death. Para Dios, tu vida natural no sigue viva. For God, your natural life is no longer alive. Si siguiera viva, Él te hubiera restaurado de aquello que ya eras. If it were still alive, he would have restored you into that which you already were. Pero quiero que entiendas una cosa. But I want you to understand something. Dios restaura todo, God restores everything. pero lo único que no restaura es tu vida natural. But the only thing he doesn't restore is your natural life. Dios no restaura tu vida natural. God does not restore your natural life. Te da una vida nueva. He gives you a new life. Por eso la vida natural queda sepultada en la muerte de Jesús. This is why the natural life is buried in the death of Jesus. Toda reacción natural que veas en tu vida And any natural reaction you see in your life es que has decidido salirte del sepulcro. is because you have decided to step out of that grave. Fíjense que el versículo 5 Notice that verse 5 nos abre la puerta a la esperanza más extraordinaria que podemos tener. opens the door for us to reach the greatest hope we could ever have. Y las palabras escritas por el Espíritu aquí
And the words written by the Spirit here hacen que nuestra fe pueda crecer helps for our faith to grow para confiar plenamente en lo que Dios hizo a nuestro favor. so we can trust wholly in what God did for us. Porque dice de esta manera: Because it says this. en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. It says this, for if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. ¿Cómo tú y yo podemos resucitar junto con Cristo? How can you and I resurrect together with Christ? ¿Cómo podemos experimentar la vida nueva que el Señor nos dio? How can we experience this new life that God gave us? De una sola manera: In only one way. cuando hemos primero experimentado la muerte de Jesús. When we first have experienced the death of Jesus. Me gusta que la palabra lo dice en pasado. I like that the word says it in past tense. Si hemos estado unidos con Él en su muerte. For if we have been united with him in a death like his. Si hemos estado unidos con Él en su muerte. For if we have been united in a death like his. Porque cuando creíste, Because when you believed, empezó a manifestarse en tu vida la muerte. that death began to be manifested in your life. Pero cuando te bautizaste, But when you were baptized, hiciste una acción espiritual que ratificó que estabas muerto. you made a spiritual action that ratified the fact that you were dead. Y esa acción te mantuvo sepultado en la muerte de Jesús. And that death kept you buried in the death of Jesus. Por lo tanto, tú no puedes pretender volver a morirte cada día. So you can't expect to die every day. Porque ya moriste cuando decidiste que Jesucristo fuera tu Señor. Because you already died when you decided for Jesus Christ to be your Lord. Lo único que puedes hacer cada día And the only thing you can do every day es recordar que estás muerto is to remember that you are dead. y que tu vida natural está sepultada en la muerte de Jesús. And that your natural life is buried in Christ Jesus. Sigo leyendo el versículo 6. I continue by reading verse 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. For we know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Porque el que muere queda liberado del pecado. Because anyone who has died has been set free from sin. Fíjense bien la secuencia que el Espíritu nos está mostrando. Please notice the sequence that the Spirit is showing us. Empieza hablando de la vieja naturaleza. It begins by speaking about the old nature. Pero ¿qué dice acerca de la vieja naturaleza? But what does it say about that old nature? Por favor, fíjense y díganme qué dice. Please look at this and tell me what it says there. Fue crucificada con Él. It was crucified with him. La vieja naturaleza quedó en la cruz. That old nature was left on the cross. Eso ratifica que una vez crucificada, This certifies that once it was crucified, se le dio sepultura it was buried, y ya no tiene posibilidad a volver a vivir. and it no longer has a possibility to live again. Ahora, dice que una vez crucificada, Now it says that once it was crucified, se produjo algo sobrenatural en nuestra vida. something supernatural was produced in our life. Que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. It made our sinning body be set free. Que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. It made our body ruled by sin lose its power. No está hablando del cuerpo físico. It's not speaking about the physical body. Está hablando
del ser gobernado por el pecado. It speaks about being governed by sin. Una vez que la naturaleza de pecado quedó crucificada, And once that nature of sin is crucified, ese ser que se movía como títere bajo el gobierno del pecado, that being that moved like a puppet governed by sin quedó muerto definitivamente. has been dead definitively. Y entonces ahora ya no tenía ningún hilo que mover. So now that sin did not have any strings to pull. Ese cuerpo de pecado perdió el poder sobre nuestro ser. That body of sin lost all power over our being. Yo no puedo traer al presente I cannot bring to the present aparentes realidades de mi vida apparent realities of my life como si yo estuviera atado por esas realidades. as if I were tied to those realities. Porque eso termina siendo una mentira diabólica. Because that ends up being a diabolical lie. Todo lo que corresponde a la vieja naturaleza y al cuerpo de pecado Everything that has to do to the old nature and the body of sin quedó anulado definitivamente en mi vida. has been completely annulled in my life. Y eso ya no tiene poder sobre mí. And it no longer has any power over me. Porque si tuviera poder, Because if it had power, entonces estaría anulando el poder de la obra de Cristo. then that will be nullifying the power of Christ. Y nada ni nadie puede anular el poder de la obra de Cristo. And nobody or anything can nullify the power of the work of Christ. Por eso dice que una vez que el cuerpo de pecado perdió su poder, This is why it says that once that body of sin lost its power, ya no seguimos siendo esclavos del pecado. we are no longer slaves to sin. La realidad anterior al nuevo nacimiento The reality that existed before new birth se puede resumir en una frase: can be summarized in one phrase: esclavos del pecado. slaves to sin. No importa que tu vida fuera un poquito mejor que la de otros. It doesn't matter if your life were a little bit better than the life of others. No importa que fuera un poquito más decente de los otros ejemplos que viste. It doesn't matter if your life is a little bit more decent than other examples you saw. Hay una frase que describe tu vida y la mía antes de Cristo. There's a phrase that defines your life and my life before Christ: Esclavos del pecado. slaves to sin. ¿Un esclavo tiene derecho propio? Does a slave have rights? ¿Un esclavo toma decisiones por sí mismo? Does he make his own decisions? ¿Un esclavo puede determinar lo que va a ser de su vida? Can a slave determine what will be of his or her life? ¿Un esclavo tiene derecho a opinión? Does a slave have the right to their opinion? ¿Saben cuál es la mentira más grande que el diablo le ha hecho creer al ser humano? You know what the greatest deceit that the devil brought upon humanity is? Que puede decidir y hacer con su vida lo que quiera. That they can decide to do with their life whatever they want. Y por eso vivimos en esta sociedad que estamos viviendo. And that's why we're living in this society we're in today. Por eso el pecado ha aumentado como aumentó hasta ahora y seguirá aumentando. This is why sin has risen to the levels we are in today, and it will continue to do so. Porque el ser humano sigue argumentando Because human beings continue to argue with the fact que puede vivir su vida a su manera. that they cannot live their life in their way. Y el diablo anima al ser humano a pensar así. And the devil encourages humanity to continue thinking this Porque way. mientras que el ser humano piense así, Because as long as they think this way, nunca se dará cuenta que es esclavo del pecado. they will never realize that they are slaves to sin. No es el ser humano el que está decidiendo. It's not human beings who are deciding. Es el diablo a través del pecado el que decide por él. It is the devil through sin that decides for them. Mientras que los homosexuales defiendan sus derechos, As long as homosexuals defend their rights, mientras que se siga defendiendo los derechos humanos de los asesinos,
As long as they continue to defend the human rights of murderers, y podríamos dar muchos otros ejemplos, and we could give many other examples, el ser humano seguirá siendo esclavo del pecado. human beings will continue to be slaves to sin. Lo único que le está ocurriendo es ser dominado por el diablo. The only thing they're achieving is to be dominated by the devil. Ahora, quiero que me entiendas muy bien. Now, I want you to understand me very well. El Señor te libró a ti y me libró a mí de esa esclavitud. The devil freed you, and God freed you and freed me of that slavery. No teníamos el poder para ser libres por nosotros mismos. We did not have the power to be freed by this ourselves. No podíamos tomar ni una decisión que nos llevara a la libertad. We couldn't even take one decision that would take us to freedom. No podíamos hacer una acción que nos hiciera respirar fuera del agua. We couldn't act upon things that would make us breathe. Estábamos hundidos en el pecado. We were sunken deep into sin. Por eso éramos esclavos del diablo. That's why we were slaves to the devil. Y lo que hizo el Espíritu de Dios And what God's Spirit did fue traer arrepentimiento a nuestra vida was to bring repentance to our lives y un reconocimiento de la necesidad del Señor and a recognition that we needed the Lord para que pudiéramos ver que uno solo podía sacarnos de esa situación. so that we could see that only one person could take us out of the situation. Cuando reconocimos a Jesucristo, And once we recognized Jesus Christ, en ese momento fuimos libres del pecado. at that point we were freed from sin. Pero ¿cómo nació la libertad? But how was that freedom born? ¿Cuál fue el punto de partida de esa libertad? What was the starting point for that liberty? La muerte. Death. Sin muerte no puedo experimentar la vida nueva. Without death, you cannot experience new life. Por eso el versículo 7 dice, porque el que muere queda liberado del pecado. That's why verse 7 says, because anyone who has died has been set free from sin. Solo la muerte te hace libre del pecado. Only death frees you from sin. Si tú quieres seguir defendiendo tus derechos como ser humano, If you want to continue defending your rights as a human being, vas a ver que el pecado vuelve a tener dominio sobre ti. you will see that sin once again has dominion over you. Si tú quieres gobernar o manejar las cosas a tu manera en cualquier sentido, If you want to govern things or drive things in your way, vas a ver que el pecado otra vez vuelve a tomar el control. you will see that sin once again takes control. Y entiendan bien, no estoy hablando de cualquier clase de pecado. And I'm not talking about any kind of sin. No necesitamos cometer esos pecados enormes que la gente ve. We don't need to do those horrible types of sin that people see. Hay pecados horribles a los ojos de Dios There are horrible sins that are horrible to the eyes of God, y que parecen muy pequeños a nuestros ojos. but they seem small to our eyes. Formas de hablar que no podemos ocultar. Ways of speaking that we can't hide. Un temperamento que siempre termina dominando. A temperament that ends up dominating us. Resentimiento hacia otras personas. Resentment towards other people. Falta de perdón hacia esas mismas personas. Lack of forgiveness towards the same people. Cada vez que eso surge y sale de nuestro interior, And each time that this comes from within us, le hemos dicho a la muerte de Jesús, we've said to the death of Jesus, no quiero que sigas teniendo autoridad sobre mí. I don't want you to continue having authority over me. Quiero volver a vivir I want to live again. a mi manera y a mi gusto. My way and the way I like it. Entonces el pecado vuelve a tener dominio sobre ti. And then once again, sin has dominion over you. Quiero seguir leyendo versículo 8. I want to continue reading verse 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir.
la muerte ya no tiene dominio sobre él. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. The death he died to sin once for all, but the life he lives to God. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. ¿Cuál es nuestra confianza? What is our trust? Que si hemos muerto con Cristo, That if we have died with Christ, también vamos a vivir con Él. we will also live with him. ¿Cuál es el fundamento o la base de sustentación de esta verdad? What is the foundation or the basis of this truth? Es que Cristo, por haber resucitado, It is that Christ, when he resurrected, ya no puede volver a morir. he can no longer die. La muerte ya no tiene dominio sobre Jesucristo. Death has no power over Jesus Christ. Su muerte fue una sola vez y para siempre. His death was once and forever. No hay ningún motivo por el cual Jesucristo necesitara volver a morir. There's no reason for which Jesus Christ would have to die again. Por eso la palabra en cierto lugar hace una referencia. That's why the word says in some part of it, Dice que aquellos que han rechazado al Señor ya habiéndole conocido, it says as those who have rejected Christ already since they already knew him, es como si pisotearan la sangre de Jesús. it is as if they were stepping upon the blood of Christ. Y para ellos ya no hay manera de alcanzar la salvación, And there is no way for them to reach salvation anymore. porque Cristo no va a volver a morir por ellos. Because Christ will no longer die for them, not again. Cristo murió una sola vez, Christ died one time. porque esa única muerte Because that only death fue más que suficiente para hacernos libres del pecado. was more than enough to make us free from death, from sin. Así que a partir de su muerte, So from his death on, nosotros encontramos salvación y liberación. we find salvation and freedom. Su muerte indica que murió al pecado His death marks the fact that he died to sin para hacernos libres del pecado. to make us free from sin. Todo lo que te condenaba y me condenaba, Anything that condemned you or me, todo lo que te esclavizaba y me esclavizaba, everything that enslaved you and me, fue llevado por Jesús a la cruz. was taken by Jesus to the cross. Y la Biblia dice que Jesús se hizo como el mismo pecado And the Bible says that Jesus was made just like sin, para que cuando estuviera muriendo, so that when he was dying, el pecado quedara clavado de una vez y para siempre. sin would be nailed to that cross once and for all. Ahora, en cuanto a la muerte, murió una sola vez, Now, in death, he only died one time, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. but when it relates to life, he lives for God. Lo que eso muestra es que el acto de muerte fue necesario una sola vez, What this shows is that the act of dying was necessary one time only. pero la vida es eterna y tiene un objetivo: But life is eternal and it has one objective, vivir para Dios. to live for God. Luego dice que esta misma realidad debe ser aplicada a nuestras vidas. And then it says that this reality needs to be applied to our life. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tomar este mismo ejemplo de Jesús y traerlo a nuestra propia vida. Why? Because we must take this example that comes from Jesus and apply it to our life. Nosotros hemos muerto una sola vez al pecado. We have died one time only to sin. Y esa muerte se hizo efectiva cuando fuimos bautizados. And that death was made effective when we were baptized. Ya no es necesario volver a morir. It is not necessary to die again. No tienes que decirle al Señor, hoy decido volver a morir otra vez. You don't have to tell the Lord, I decide to die again now. Esa no es una oración que esté de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. That is not a prayer that is in line with the will of God. Porque la palabra y la voluntad de Dios han determinado Because the word and the will of God have determined que la muerte ha ocurrido una sola vez. that death should happen one time only. Una sola vez moriste al pecado You died one time to death. y ahora Dios te considera muerto.
You died one time to sin and now he considers you dead. Pero cuando Dios te mira, But when God sees you, Él te ve vivo. he sees you alive. ¿En qué sentido? In what sense does he see you? En la nueva vida que recibiste de Cristo. He sees you in the new life that you receive from Christ. Y esa nueva vida es para experimentarla todos los días y por la eternidad. And that new life is there for you to experience it every day and for eternity. Por lo tanto, ahora solamente vives para Dios. So now you only live for God. Por favor, entiende muy bien. Please understand me. No vives para tu esposo. You don't live for your husband. No vives para tu esposa. You don't live for your wife. No vives para tus padres. You don't live for your parents. No vives para tus hijos. You don't live for your children. No vives para el trabajo. You don't live for work. No vives para el estudio. You don't live for your studies. No vives para una carrera. You don't live for a career. No vives para una casa. You don't live for a house. No vives por el dinero. You don't live for money. Vives para Dios. You live for God. Hay un solo sentido de esta nueva vida que hemos recibido. There's only one point for this new life that we have Y el received. sentido se llama Cristo Jesús. And the point is Christ. No podemos vivir para nada más ni nadie más. We cannot live for anything else or anybody else. Cuando entendemos esta verdad, te puedo asegurar, cambia toda nuestra manera de vivir. Once we understand this truth, our entire way of living changes. Te explico por qué. Let me explain why. Porque cuando eres un esposo, Because when you're a husband, sabes amar y cuidar a tu esposa por amor a Cristo. you know how to love and care for your wife because you love Christ. Cuando eres esposa, When you're a wife, sabes ser la ayuda idónea que tu marido necesita you know how to be that ideal help that your husband needs por amor a Cristo. because of love of Christ. Cuando eres padre, When you're a father, te ocupas en educar a tus hijos en el amor de Dios you take care into educating your children in the love of God porque tienes una deuda con Él de entregarle esos hijos para Él. because you have a debt with Him of giving Him those children. Cuando eres hijo, When you are a son, obedeces a tus padres you obey your parents porque amas al Señor because you love the Lord, y a través de ellos and through them, estás obedeciendo al you Señor. are obeying the Lord. Cuando trabajas, When you work, eres un extraordinario empleado you're an extraordinary employee porque todo lo que haces lo haces para el Señor. because everything you do it for the Lord. Cuando estudias, When you go to school, estás desarrollando el potencial que Dios puso dentro tuyo you're developing that potential that God placed in you, y estudias con pasión and you do it with passion porque sabes que Dios va a usar eso because you know that God will use that para su gloria for His y glory para su and propósito. for His purposes. Porque vives para Él. Because you live for Him. Toda la vida cambia cuando entiendes que vives para Dios. Your entire life changes when you know you live for God. Se reduce toda nuestra presión de vida. All the pressure that we have in our life is Como reduced. un globo al cual le dejaron salir el aire. It's like a balloon when they let the air out. Es que esto lo tengo que hacer bien. I have to do this right. Es que tengo que cumplir con esta otra parte. I have to accomplish this part Es of que it. ya no puedo más con esto. I can't handle this anymore. No sé cómo voy a hacer con mis hijos. I don't know what I'm going to do with my children. Tengo una presión económica impresionante. I have great economic pressure. Ya no soporto al jefe. I can't stand my boss. Este maestro es insoportable. I cannot stand this teacher. ¿Esa es manera de vivir para un hijo de Dios? Is that the way of living for a son or daughter of God? No, esa no es la manera de vivir. It's not. Vives para Dios. You live for God. Y cuando vives para Dios, todo está lleno de la manera de ver de Dios. And when you live for God, everything is filled with the way God sees things. En cada detalle de la vida encuentras el propósito de Dios. You find the purpose of God in every aspect of life. Aunque sea muy pequeño lo que te está ocurriendo, Even if what's happening to you is very small, tú ves a Dios en eso. you see God in that. Todo cambia. Everything changes. Hemos muerto una vez, We've died one time, pero ahora vivimos
todos los días para Dios. but now we live for God every day. Ahora, fíjense que en algún momento de lo que hemos leído, Notice that in what we have read so far, dice así, it says this. el versículo 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verse 11 says, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. ¿Estamos vivos para Dios en quién? We are alive before God through whom? En Cristo Jesús. Through Christ Jesus. No vivimos para Dios en nuestra fuerza natural. We don't live for God in our natural strength. No vivimos para Dios en nuestras habilidades. We don't live for God in our abilities. No vivimos para Dios en nuestra inteligencia. We don't live for God in our intelligence. Vivimos para Dios en Cristo Jesús. We live for God in Christ Jesus. Porque en Cristo Because in Christ, ha estado nuestra muerte our death is there y está nuestra vida. and our life is there. Él es nuestra muerte He is our death y Él es nuestra vida. and He is our life. Solo en Cristo podemos vivir para Dios. We can only live for God through Christ. Así que de esta fórmula tú nunca podrías quitar a Jesucristo. So don't ever try to take Christ out of this equation. Porque una vez que quitas a Cristo, se acabó la vida. Because once you take Christ out, life ends. Una vez que quitas a Jesucristo, se acabó la muerte. Once you take Christ out, death ends. Todo se deshace sin Cristo. Everything is undone without Christ. Pero nosotros estamos en Cristo. But we are in Christ. Sigo leyendo, versículo 12. And continue reading verse 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Con la base de todo lo que analizamos en los versículos anteriores, Based on everything we have seen in the past verses, el apóstol Pablo, por el Espíritu, the Apostle Paul, through the Spirit, nos exhorta a que no permitamos que el pecado reine sobre nuestro cuerpo, admonish us to not allow sin to reign over our bodies, ni que obedezcamos sus malos deseos. and not even obey its wicked desires. Alguien podría preguntar, Anybody could ask themselves, ¿pero no acaba de enseñarnos que hemos muerto una sola vez? wait a second, didn't he just teach that we have died only once? ¿Y que el poder de pecado quedó anulado? And that the power of sin has been annulled? Sí, es verdad. En Cristo Jesús así es. Yeah, that's true. In Christ Jesus it is. Pero seguimos viviendo en este mundo y en este cuerpo. But we continue living in this world and in this body. Por eso se van a seguir presentando situaciones en las cuales tú puedes ser tentado. So situations will continue showing themselves where we will be tempted. Y es en esas situaciones cuando tienes que recordar quién eres en Cristo Jesús. And it is in those situations that you have to remember who Christ Jesus is. En esas situaciones debes recordar tu muerte y tu vida nueva. You have to remember who you are in Him, and you have to remember your death and your new life. Por eso debe haber una determinación de cada uno de nosotros ante el pecado. That's why there has to be determination from us about sin. No permitir que el pecado vuelva a reinar en nuestro cuerpo, By not allowing sin to once again reign in our bodies, ni obedecer sus malos deseos. or obey its wicked desires. Ustedes recordarán que la Biblia dice que el diablo You might remember that the Bible says that the devil está como un león rugiente is roaming around like a roaring lion alrededor de nosotros, around us, buscando devorarnos. seeking to eat us.
¿Tú cómo piensas que lo hace? How do you think he does this? Con la capa roja, el tridente. With the red cape, with the trident? No, No, a través del pecado. he does it through sin. Porque es la manera en que él estaba acostumbrado a dominarte antes. Because it is the way that he was used to dominating you before. Él antes tenía un dominio absoluto sobre ti a través del pecado. And before, he used to have complete dominion over you through sin. Y tú ni siquiera lo sabías. And you didn't even know it. Por eso volverá para hacerte caer That's why he will come again to make you fall a través del pecado. through sin. Y los malos deseos del pecado And the evil desires of sin volverán a susurrarte al oído will once again whisper in your ear, diciéndote que no es tan malo lo que te está sugiriendo. telling you that what he's suggesting is not so bad. En ese momento And at that moment, tienes que rechazar esas sugerencias, you have to completely reject those suggestions. recordar que estás muerto, You have to remember you're dead, que el pecado no tiene poder sobre ti that sin no longer has power over y que you, ahora lo único que está en ti and that now the only thing that is in you es la nueva vida de Cristo que te sostiene. is the new life of Christ that sustains you. De esa manera jamás caeremos en pecado. And that way you will never fall before sin. Jamás caeremos en pecado. You will never fall before sin. El apóstol Pedro escribió por el Espíritu And the Apostle Peter wrote through the Spirit que recibimos la naturaleza divina that we have received the divine nature, y que esa naturaleza se va desarrollando en nosotros. and that nature develops in us. Y que cuando nos mantenemos fieles, And when we remain faithful, el Padre nos promete no caer jamás. the Father promises that we will never fall. No te hagas a la idea que existe la posibilidad de caer, Don't think that there's a possibility that you might fall, porque eso es restarle poder a la vida que has recibido en Cristo. because that means taking power away from the life you have received in Christ. No hay ninguna posibilidad de caer There is no possibility that you might fall cuando vivimos para Dios todos los días de nuestra vida. when we live for God every day of our life. Ahora, fíjense que aquí habla de la justicia de Dios. And notice that it speaks here about the justice of God. Por un lado, hablar de la justicia de Dios And to speak about God's justice es hablar del carácter o la cualidad de ser recto como Dios quiere. is to speak about the character or the quality of being straight before God. Pero sobre todo alcanzar la justicia de Dios But especially reaching that righteousness of God es llegar a ser, por medio de Cristo, means to be, through Christ, todo lo que Dios demanda que un ser humano sea. everything that God demands from a human being to be. Cuando Dios nos salvó, tenía un proyecto para nosotros. When God saved us, He had a project for us. Él sabía cómo quería que fuéramos. He knew how He wanted us to be. De eso se trata su justicia. And that's what His justice is about. De que podamos ser lo que Él planeó que fuéramos. That we might be what He planned for us to be. Y cuando nosotros, a través de la vida de Cristo, alcanzamos la justicia de Dios, And when we reach the righteousness through the justice of Christ, llegamos a ser todo lo que Dios ha planeado para nosotros. we're able to be everything that God has planned for us. Así que esto nos da una nueva noticia mayor. So this gives us news. No hay posibilidad de agradar de una manera mejor a Dios. There's no possibility for you to please the Lord in a better way. Siempre estamos pensando qué podré hacer para que Dios se agrade de mí. We're always thinking, what can I do for God to be pleased with me? ¿Cómo podré hacer para alegrar el corazón de Dios? What can I do to make His heart happy? Ya agradas a Dios. You already please God. En Cristo ya eres todo lo que Él planeó para ti. In Christ, you are everything that He planned for you. Eres exactamente lo que Él tenía en mente. You are exactly what He had in mind. Nada quedó afuera. Nothing was left out. No hay ningún defecto que corregir. There's no defect that needs to be corrected. No hay una manchita que limpiar. There's no stain to clean. Estás como Dios quiere que estés. You are the way God wants you to be. Eres lo que Dios ha decidido que fueras. You are what God has decided for you to be. Eso es alcanzar la justicia de Dios. And that's what it means when it says that we reach the righteousness of God. Sigo leyendo. We continue Versículo reading. 15. Verse 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia?
De ninguna manera. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? Otra vez el apóstol vuelve a reflexionar sobre lo mismo. And once again, he's reflecting on the same thing. ¿Vamos a volver a pecar porque ya no estamos bajo la ley? Are we going to sin now because we're not under the law? ¿Vamos a hacer lo que se nos dé la gana, total, Él nos perdona? Are we going to do whatever we want because in the end he forgives us? Por supuesto que no, porque eso no está de acuerdo a la vida que hemos recibido. Of course not, because that is not in line with the life we have received. Estar bajo la gracia no es una licencia para pecar deliberadamente. To be under grace does not mean you have a license to sin freely. Necesitamos entender que si en algún sentido caemos bajo el dominio del pecado, And we need to understand that if we fall under the dominion of sin in any way, lo estamos obedeciendo. we are obeying sin. Y aquello a lo que obedecemos se transforma en nuestro dueño. And whatever we obey becomes our master. Por eso Pablo dijo antes, no vuelvan a caer en el pecado. And that's why Paul said before, do not fall back into sin. No sigan sus malos deseos. Don't follow your desires. Porque si lo haces, lo obedeces. Because if you do it, then you're obeying that. Y una vez que lo obedeces, And te once you hiciste obey that, esclavo de él. once you obey that, you became a slave to it. Más bien, obedezcan a la justicia de Dios. Actually, obey the justice of God. Ahora aparece la figura de esclavitud nuevamente, And now that figure of slavery comes back. pero tenemos la posibilidad de ser esclavos para Dios. But we have the possibility of being slaves for God. Lo que Dios quiere es que a través de nuestra obediencia, What God wants is that through our obedience, Él pueda dominar nuestra vida como se le da la gana. He may be able to dominate our lives however He wants. Que Él determine sobre nosotros y no nosotros lo que vamos a He hacer. has to determine through us, and we can't determine ourselves. Por eso hay muchos razonamientos que hacemos delante de Dios que no tienen ningún sentido. That's why there are a lot of reasonings that we make before the Lord that makes no sense. A veces Dios nos pide algo de manera concreta Sometimes the Lord asks something of us very specifically, y empezamos a razonar con Dios. and we start to reason with God. Pero Señor, si yo hago eso que me estás pidiendo, But Lord, if I do that you're requesting, ¿cuánto me va a costar hacerlo? how hard is it going to be for me? ¿Cómo va a cambiar mi vida si yo lo hago? How is my life going to change if I do that? ¿Qué va a pasar en mi futuro si yo te obedezco? What's going to happen to me in the future if I obey you? A mí me gusta porque creemos que es lógico razonarle a Dios, I like this because we think it's logical to reason with God, pero es totalmente ilógico hacerlo. but it is completely illogical to do it. No tenemos derecho a razonar We have no right to reason with Him porque somos esclavos del Señor because we are slaves of the Lord. y vivimos para Dios. And we live for God. De tal manera que cuando Dios nos dice una palabra concreta, So when God tells us something specific, cuando Dios nos da una orden, when God gives us an order, cuando Dios nos muestra claramente un camino, when He clearly shows us a path, lo único que me queda es obedecer. the only thing I'm left with is to obey. Al obedecer voy a encontrar la plenitud de la vida de Cristo en mí. And once I obey, I'll find the wholeness of the life of Christ in me. No hay otra manera de ser pleno en Cristo Jesús más que obedeciendo. There's no other way of being whole in Christ Jesus other than obeying. Cuando obedezco, veo la plenitud de Dios sobre mí. When I obey, I see the wholeness of God in me. Cuando razono, me empiezo a amargar cada vez más en los razonamientos. When I reason, I become more and more bitter in my reasoning. Tenemos la posibilidad de ser esclavos de Dios. We have the possibility of being God's slaves. Y Dios nos ha llamado a hacerlo para vivir para Él. And God has called us to be just that, to obey Him. Lo último que voy a leer, versículo 17. And the last thing I'll read is verse 17.
Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. But thanks be to God that you used to be slaves to sin, but you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Quiere decir que Dios nos quitó de la esclavitud del pecado This means that God brought us out of slavery to sin una vez que estuvimos dispuestos a obedecer la palabra que Él nos habló. only once we were willing to obey the word He left for us. Y entonces ahora nos transformamos en esclavos, pero de la justicia. And now we become slaves, but to justice. Recuerden lo que les expliqué antes acerca de la justicia. Remember what I taught you before about justice. Es ser todo lo que Dios quiso que fuéramos. It means to be everything that God wanted us to be. Ser esclavos de la justicia significa: Being slaves to justice means soy esclavo de lo que Dios planeó para mí y del propósito que tiene con mi vida. I'm a slave to what God plans for me and what He has brought for my life. Soy esclavo del proyecto de Dios para mí. I'm a slave of God's project for me. Y no me puedo mover hacia ningún lado de ese proyecto. And I can't waver to either side of that project. Por eso la obediencia juega un papel fundamental. That's why obedience plays a very important part. En la nueva vida de Cristo necesitamos obedecer. In the new life of Christ, we have to obey. Según lo que obedezcas, verás los resultados. Depending on what you obey is that you will see results. Si obedeces tus pensamientos, If you obey your thoughts, seguirás la corriente de tu vida natural, you will follow the course of your natural life, pero no verás el proyecto de Dios cumplido. but you will not see God's project done in your life. Pero la palabra dice que fuimos liberados de la esclavitud del pecado But the word says that we have been freed from sin porque estuvimos dispuestos a obedecer a la palabra. because we were willing to obey the word. Y cuando obedecemos la palabra, And when we obey the word, vemos cumplido el proyecto de Dios para nuestra vida. we see God's project accomplished in our life. Todo lo que Dios ha determinado para ti y para mí Everything that God has determined for you and me se cumple cuando obedecemos al Señor plenamente. is done when we obey the Lord completely. Amados, la vida de Cristo es una vida para disfrutar y para vivirla plenamente. Beloved, the life of Christ is a life to enjoy completely. No es para pensar que ya no tenemos derechos, It's not just to think about the fact that we have no rights anymore, porque de hecho no los tenemos, because we don't have them. pero podemos tomar esa realidad como la peor de las desgracias. But we can take that reality and see it as the worst disgrace ever. No, en realidad es la mejor noticia. But in reality, it's the best news. Ya no tengo derechos sobre mí mismo porque ya no me domino a mí mismo. I no longer have rights, my own rights, because I don't dominate myself anymore. Porque todo lo que yo era quedó sepultado en la muerte de Jesús. Because everything that I was is now buried in the death of Jesus. Y la resurrección de Cristo manifestó su nueva vida en mí. And the resurrection of Christ now manifests its life in me. A través de Cristo puedo cumplir con todo lo que Dios ha determinado para mí. And through Christ, I can determine everything that He brought for my life. Soy exactamente lo que Él planeó que yo fuera. I am exactly what He planned for me to be. Vivo exclusivamente para Él. I live exclusively for Him. El único sentido de mi vida se llama Jesucristo. The only sense in my life is Christ. Así que con esta verdad yo quiero que oremos al Señor. So with this truth, I want us to pray to the Lord. Y quiero que al orar tú puedas entender por el Espíritu lo que significa haber nacido de nuevo. And when we're praying, I want you to ask and pray through the Spirit what it means for us to have been born again. Y que puedas agradecerle al Señor por esa vida nueva que te dio. And that we may thank the Lord for this new life we have. Puedas entender que todo lo que te condenaba You might understand that everything that condemned you ya no tiene ningún poder sobre ti. no longer has power over you. Y que ahora eres absolutamente libre para vivir para Dios. And now you're absolutely free to live for God. Ya no hay dentro tuyo otros deseos que compitan con el deseo de agradarle a Él. There are no other desires that compete with your desire to please Him. No hay en ti otra voluntad que compita con la voluntad de Dios. There's no other will in you that competes against God's will.
porque la vida de Cristo que está en ti Because the life of Christ that is in you tiene una sola voluntad, has one will, y es la voluntad de Dios. and it is the will of God. Estén de pie, por favor, para orar. Stand up, please, so we can pray. Padre, te damos gracias en este día. God, we thank you today. Gracias porque tu palabra nos muestra la realidad de la nueva vida. Thank you because your word shows us the reality of this new life. Gracias porque en esa realidad sabemos que fuimos hechos nuevos por completo. Thank you because in this new life we know that we have been renewed. No hay absolutamente nada de la vieja vida There's nothing left of the old life que tenga algún poder sobre nosotros. that could have any kind of power over us. Señor, te agradecemos porque has transformado todas las cosas. Lord, we thank you because you have transformed all things. Y te damos muchas gracias porque no quisiste restaurar nuestra vieja vida. And we thank you because you didn't want to restore our old life. Porque esa vida no podía ser restaurada. Because that life could not be restored. Esa vieja vida no podía dar nada bueno. That old life could not bring anything good. Por eso comprendemos por el Espíritu en este día That's why we understand through the Spirit today que esa vieja vida está sepultada en la muerte de Jesús. that the old life is now buried in the death of Jesus. Y sabemos que allí quedará por el resto de nuestros días sobre la tierra. And we know that it will stay there for the rest of our days on this earth. Esa vieja naturaleza, That old nature, esa vieja forma de pensar, that old way of thinking, ese dominio del pecado, that dominion of sin ya no tiene ningún poder sobre nosotros. no longer has any power over us. Gracias por la libertad que nos has dado. Thank you for the freedom you have given us. Gracias porque no hay nada de lo cual tengamos que temer. Thank you because there's nothing we should fear. Somos libres en Cristo Jesús. We are free in Christ Jesus. Y esa libertad es para vivir para ti. And that freedom is to live for you. No hay nada más para lo cual podríamos vivir. There's nothing else that we could live for. Tú eres el motivo de nuestra vida. You are the reason for our life. Y todo lo que hacemos, And everything we do, desde la mañana hasta la noche, from the morning until night, día tras día de nuestra vida, day after day of our life, todo lo hacemos por ti y para ti. we do everything for you. Por eso te damos This gracias, is why we thank you. porque al darnos la vida nueva, Because when you give us new life, manifestaste todo lo que Cristo es en esencia you manifested everything that Christ is in essence en nuestro interior. within us. El poder de la resurrección habita en The nosotros. power of resurrection inhabits us. Y la vida de Cristo se hace manifiesta And the life of Christ is manifested gracias al Espíritu Santo que nos habita. thanks to the Holy Spirit that inhabits us. Por eso te honramos, Padre. This is why we honor you, Father. Te damos gracias porque hiciste lo que no podíamos hacer. We give you thanks because you did what we couldn't do. Te damos gracias porque quitaste el dominio del diablo sobre nosotros. We give you thanks because you took the dominion of the devil over us. Gracias porque declaraste sobre él que estaba condenado eternamente. Thank you because you condemned him eternally. Y gracias porque le recuerdas día tras día And thank you because you remind him every day que no le pertenecemos nunca más. that we never belong to him. Esa esclavitud ya quedó fuera, es parte del pasado. That slavery is part of the past now. Ahora hay una sola esclavitud que marca nuestras vidas. Now there's only one kind of slavery that marks our lives. Somos esclavos de tu justicia, Padre. We are slaves of your righteousness, Father. Somos esclavos para vivir para ti. We are slaves to live for you. Somos esclavos para hacer todo lo que has determinado que We are fuéramos. slaves to be everything that you have determined for us or to be. Y por supuesto que estamos de acuerdo contigo, And of course we are in agreement with you. porque tu voluntad Because es your nuestra voluntad. will is our will. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Thank you, Lord, for the life you have given us in Christ Jesus. Declaramos que el pecado no tiene poder sobre We nosotros. declare that sin has no power over us. Que recordamos cada día que estamos sepultados en la muerte de Jesús. That we remember every day that we are buried in the death of Jesus. Y que hemos resucitado a una nueva clase de vida. And that we have been resurrected to a new kind of life. Que el pecado ya no se enseñorea sobre That nosotros. sin is no longer Lord over us. Y que por más que recibamos una sugerencia de esos malos deseos, And no matter how many suggestions we receive from these bad desires, nunca caeremos ante su tentación. we will never falter before their Solamente temptation. viviremos para ti, We will only live for te you. honraremos a ti We will honor you. y cumpliremos tus deseos. And we will accomplish your desires. Gracias, Señor, porque esto será una muestra evidente en nuestras vidas Thank you, Lord, because this will be evident in our lives. de que Cristo nos gobierna. We will see that Christ governs us. Señor, que esta realidad pueda ser vista externamente. Lord, may this reality be seen externally.
para que sea el testimonio más poderoso de que tú eres real, so that it can be the greatest testimony that you are real, para que aquellos que nos rodean so that those who surround us puedan ver que hay una clase de vida diferente may see that there is a different type of life. y puedan entender que no fue por nuestro esfuerzo que lo logramos, And they may understand that we didn't achieve it through our strength. no fue por nuestra habilidad, It wasn't through our abilities. fue porque Cristo lo hizo todo por nosotros. It was because Christ did everything through us. Señor, yo declaro que la vida de tu iglesia Lord, we declare that the life of your church es una vida que tú levantas para exponerla en medio de la sociedad. is a life that you lift up to expose before society. Señor, es una vida que tú expones para que todos la puedan ver con claridad. It's a life that you expose so everybody can see with clarity. Y que es un testimonio de que tú eres poderoso hoy como lo fuiste siempre. And it is witness that you are powerful today as you always were. Y que hay sobre la tierra hombres y mujeres que te aman, And that there is over the earth men and women who love que han decidido vivir para ti, you, who have decided to live for you. que tu voluntad es la voluntad de ellos And your will is their will. y que solamente anhelan And they only desire cumplir con todos tus deseos. to accomplish all your desires. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho sobre nuestras vidas. In the name of Jesus, we declare this done over our lives. Y que la revelación de la muerte, de la resurrección y de la nueva vida And may the revelation of death, resurrection, and new life viene a nosotros por el Espíritu Santo. come to us through the Holy Spirit. Gracias te damos, Señor. We thank you, Lord. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Christ Jesus, we pray. Amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amados, ahora al saludarse, recuérdense lo que son en Cristo Jesús. Beloved, now when you say hello to each other, remember what you are in Christ Jesus. Hay veces cuando escuchamos la palabra Sometimes when we hear the word, y pareciera que ella trae un peso sobre nuestras vidas. sometimes it seems like it brings a weight over our lives. Pero necesitamos entender que la palabra viene a nosotros para hacernos libres. But we need to understand that the word comes to us to make us free. Cuando la sentimos como un peso, When we feel like it's a weight, es porque no llegamos a dimensionar todo lo que Él nos ha dado. it's because we don't see the dimension of everything He's given us. Y sentimos el peso porque tomamos en nuestras manos la responsabilidad. And we feel the weight because we take this responsibility in our hands. Pero hoy abandona esa responsabilidad en las manos del Señor. But abandon that responsibility today in the hands of the Él lo Lord. hace todo en ti. He does everything in you. Así que eres libre. So you are free. Eres libre. You are free. Eres libre. You are free. El pecado no tiene dominio sobre ti. Sin has no dominion over you. Estás en esta tierra para vivir para Él. You are on this earth to live for Him. Solo el Señor es el motivo de tu vida. Only the Lord is the motive and the reason for your Así life. que disfruta esta vida. So enjoy this life Y alégrate en el Espíritu. and be joyful in the Spirit. Llénate de gozo en el Espíritu Santo. Fill yourself with joy in the Holy Spirit Porque eres una nueva persona because you are a new person que vive para el Señor. who lives for the Lord.